Americanos, José Miguel Insulza, señores representantes permanentes, particularmente el embajador de México, Emilio Rabasa, señor profesor Alfonso Mercado, investigador del Centro de Estudios Económicos y coordinador del Programa de Ciencia, Tecnología y Desarrollo del Colegio de México, señora Georgina Núñez, oficial de Asuntos Económicos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, señores observadores permanentes, distinguidos panelistas, invitados especiales, amigos y amigas. Quiero darles en nombre de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos la más cordial bienvenida a esta Casa de las Américas, su casa, y agradecerles que nos están acompañando en esta 56ª Mesa Redonda de Políticas de la OEA que estamos realizando conjuntamente con la CEPAL y el Colegio de México y por supuesto también con el apoyo de la Misión Permanente de México ante la OEA. Hacemos también extensivo un saludo a quienes nos están siguiendo por el Internet. Y quiero comentarles que esta tarde nos honran con su presencia un grupo de expertos que hemos invitado a conversar sobre un tema de la mayor importancia: la estadística ambiental, retos para el sector productivo en América Latina y el Caribe. Y comentar también una reciente investigación realizada entre la CEPAL y el Colegio de México titulada La estadística ambiental en México. Todo ello nos lleva seguramente a una honda reflexión, también al intercambio de puntos de vista y sobre todo a una toma de conciencia en cuanto a los desafíos que enfrentamos a nivel hemisférico sobre la información estadística o la falta de ella en materia ambiental y también los efectos que esto tiene en la industria, en el sector privado, en su manejo de los recursos naturales y obviamente también en el desarrollo sostenible de todos nuestros países. Agradecemos la presencia del secretario general, quien ofrecerá unas palabras de bienvenida, seguidas de una presentación del profesor Mercado, para posteriormente escuchar a la señora Georgina Núñez de CEPAL. Luego tendremos un panel, un espacio para escuchar comentarios, ya sea sobre las presentaciones o sobre el tema mismo de nuestros panelistas invitados, el señor Randy Becker, economista principal y asesor especial del Centro de Estudios Económicos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, de Georgina Alcántara López, directora de Estadísticas Ambientales de la Dirección General de Estadística e Información Ambiental de México, CERMAT, Duncan Wood, director del Instituto de México en el Wilson Center, y Max Campos, jefe de la sección de Gestión Integrada de Recursos Hídricos del Departamento de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la OEA. Y finalmente tendremos unas palabras clausurando el evento del representante permanente de México, Emilio Rabasa. Ahora es un gran gusto ofrecerle la palabra al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, José Miguel Insulza. Muy buenas tardes y me excuso de repetir los vocativos que acaban de ser ya anunciados por Alfonso. Quiero darle a todos ustedes la bienvenida a nuestra Casa de las Américas, a esta mesa redonda sobre estadística ambiental, los retos para el sector productivo en América Latina y el Caribe. Como se ha dicho ya, esta mesa se origina en la presentación de una nueva publicación titulada La estadística ambiental en México, resultado de un esfuerzo multiinstitucional en que ha estado involucrada la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, el Colegio de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, de México, y destinado a analizar los avances y deficiencias que existen en la construcción de bases de información, bases de datos, para la toma de decisiones en materia de medio ambiente y sostenibilidad, que esperamos que sean útiles para todos los estados de la región. Se celebra además esta discusión, se realiza además
en el marco de un debate sobre la agenda de desarrollo post-2015, que incluye el diseño de nuevos o la continuación de los que ya existen objetivos de desarrollo sostenible, pero al mismo tiempo debería incluir en él el desarrollo de una economía verde, resultado de la conferencia de Río +20 celebrada en Brasil en junio del 2012. Naturalmente, aquí un elemento fundamental para diseñar políticas públicas son los datos. El físico británico Thomas Kelvin lo ha dicho muy claramente, lo cito: si se puede medir de lo que se está hablando y expresarlo en números, se sabe algo al respecto. Pero cuando no se puede medir, cuando no se puede expresar en números, el conocimiento es pobre e insatisfactorio. Si no se puede medir, no se puede mejorar. Cierre comillas. Existe un consenso mundial sobre la importancia central de la estadística en la toma de decisiones, pero en este terreno sigue habiendo deficiencias evidentes, lo cual explica el limitado avance en el logro de las metas y los objetivos del desarrollo sostenible. De hecho, algunos han señalado que una de las debilidades de los llamados objetivos del milenio es la ausencia, o por lo menos la limitada presencia de mecanismos para medir los avances. Ahora, esta situación se hace más difícil en las estadísticas ambientales, por la interacción entre diversos ecosistemas, por los cambios naturales y los cambios inducidos durante periodos de tiempo variables. Para lograr un monitoreo eficaz de los cambios que se están experimentando en nuestro entorno físico, tenemos entonces que entender exactamente cómo funciona el medio ambiente. Se ha avanzado en este sentido en la última mitad del siglo, pero todavía existen grandes vacíos. Estos vacíos fueron reconocidos por los ministros y altas autoridades de desarrollo sostenible del hemisferio reunidos en Santo Domingo en 2010, que encomendaron a la OEA la identificación de opciones para medir el progreso del desarrollo sostenible de forma comparativa a nivel hemisférico. La raíz del problema radica en que no hemos podido implementar variables de monitoreo y evaluación como elementos integrales en el diseño de políticas, programas, proyectos y estrategias. Por estas razones, el libro que hoy damos a conocer es de gran importancia. El profesor Alfonso Mercado García, coordinador del Programa de Ciencia, Tecnología y Desarrollo del Colegio de México, y el maestro Carlos Roberto López Pérez, director de Estadísticas de Medio Ambiente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, INEGI, nos presentan un muy completo análisis de la experiencia mexicana en materia de estadística ambiental, dentro de un contexto comparado de la experiencia hemisférica sobre el tema, porque la primera parte del libro tiene precisamente un ámbito mayor que va más allá de México hacia el resto de la región, diría yo, y que además desarrolla 3 puntos de vista complementarios. Por una parte, la medición del impacto ambiental desde la unidad económica de producción, es decir, desde la empresa productiva. En la tercera parte, la medición ambiental en distintos rubros que son fundamentales para la fijación de políticas públicas. Y esos dos parecen ámbitos relativamente conocidos, al menos imaginables. Lo más interesante, como se lo decía yo a la autora hace un poco rato, es que también hay un análisis de la perspectiva de las personas, de la perspectiva de los consumidores. El impacto que los temas medioambientales, el medir el impacto que los temas medioambientales tienen en los hogares y en los individuos, en los ciudadanos. La OEA, por intermedio de su Departamento de Desarrollo Sostenible, ha participado activamente en mejorar la comprensión a nivel hemisférico del comportamiento de los ecosistemas y sus interacciones, y busca recopilar y difundir los datos. La Red Interamericana de Información sobre Biodiversidad, que resultó de la Cumbre de las Américas sobre Desarrollo Sostenible de Santa Cruz de la Sierra 1996, ha divulgado información crítica para la toma de decisiones sobre las especies, ecosistemas y en general acerca de los factores que afectan la biodiversidad. También en colaboración con varios Estados miembros y con el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos, hemos iniciado recientemente un proyecto para mejorar las técnicas de medición y los estándares sobre energía renovable y cambio climático. Otro importante esfuerzo es el desarrollado en apoyar la medición del impacto de las intervenciones
que se producen en el marco del Tratado de Cooperación Ambiental, del Programa de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos. Los ciudadanos de las Américas necesitan conocer la interacción entre las actividades productivas y su entorno, con información confiable y oportuna sobre el estado del medio ambiente, tanto desde el punto de vista del Estado como del sector privado. Nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que el acceso a la información ambiental es asunto de interés público. Y aquí nos referimos no solamente a la información ambiental que se genera en el sector público, sino que también debería cubrirse las interacciones, la información derivada por las interacciones del sector privado con el medio ambiente. En todos estos casos, la generación, sistematización, confiabilidad, accesibilidad de la información presentan retos para el Estado y el sector privado. Hemos sido testigos en la última década de los esfuerzos realizados para reducir la huella ecológica ambiental y contribuir a la creación y difusión de registros de emisión y transferencia de contaminantes. Y estamos seguros de que se lograrán mayores avances si el sector privado participa activamente en el diálogo sobre temas ambientales. Por todo esto, consideramos que las necesidades de información y comunicación contribuyen a sociedades más democráticas y garantizan a todos en las Américas que podemos disfrutar de un medio ambiente sano. Me complace, por ello, inaugurar esta mesa redonda y agradezco a nuestro reconocimiento, a nuestra asociación de tantos años con la CEPAL, al Centro Woodrow Wilson, a la Oficina del Censo de los Estados Unidos y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, sin cuyo apoyo este encuentro no hubiera sido posible. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario general, por sus palabras. Y ahora quisiera invitar al profesor Alfonso Mercado para que nos presente los principales resultados de la publicación La Estadística Ambiental en México, que en buena parte motiva esta mesa redonda. Por favor, profesor. Muchas gracias, buenas tardes. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias a los organizadores de este evento, a la OEA y la CEPAL, también INEGI, que colabora en este libro, y varios colegas más de otras instituciones. Como editores, Roberto López y este servidor, Alfonso Mercado, presentamos lo sustancial de este trabajo. Lamentablemente, Roberto López del INEGI no nos puede acompañar en esta ocasión. Aquí tenemos los temas en los que voy a sintetizar este trabajo, que es muy difícil en pocos minutos sintetizarlos, pero creo que ahí está lo medular. El trabajo, bueno, pues se titula La Estadística Ambiental en México, como se acaba de decir. Es una producción editorial del Colegio de México y agradecemos a la CEPAL los derechos por incluir su logo. La CEPAL estuvo muy activa en esta publicación. El libro consta de 23 capítulos, casi 600 páginas. Es un esfuerzo multiinstitucional sobre la calidad de los datos ambientales. No nada más México, también América Latina, pero ciertamente el énfasis es en México. Y hay el prólogo firmado por la secretaria ejecutiva de la CEPAL, el secretario general de la OEA, a quienes agradecemos la distinción. El libro yo creo que tiene 4 temas de estudio centrales. El primero, maduración de las estadísticas ambientales y sus marcos ordenadores. Segundo, las técnicas de medición y cultura de registros. Tercero, pues ya el dato ambiental y su uso. Y cuarto, viene el desarrollo de sistemas estadísticos ambientales y estrategias para su buen desarrollo.
A través de ellos, estos temas se tratan en, digamos, dos ámbitos. Uno, en la relación empresa-ambiente y la relación hogar-ambiente como fuentes de emisiones y usuarios de recursos naturales. Y en un segundo nivel, ya por tema más, un rubro más ambiental, el tema de agua, datos sobre cambio climático y energía e información sobre residuos sólidos. En cuanto a lo primero, encontramos importantes avances en México, desde el registro de emisiones y transferencia de contaminantes, RETSE, y más recientemente los indicadores de la Semarnat de presión, estado, respuesta. Los indicadores de desempeño ambiental de la PROFEPA, la Procuraduría del Medio Ambiente en México, Federal de Protección Ambiental, y módulos en la encuesta nacional de empleo, salarios, tecnología y capacitación y censos económicos por parte del INEGI. Además de esto, recientemente debemos decir que han habido intentos fallidos, se quedaron truncos, de encuestas especiales. Primera, la encuesta de gasto y gestión ambiental, la ENGA, y ya más recientemente la ENUEMA, es decir, Encuesta Nacional de Unidades Económicas y Medio Ambiente. Un problema ha sido la falta de registros ambientales en las empresas, sobre todo en las empresas micro, pequeñas y medianas, que es una altísima proporción, más del 90% diríamos ahí, de las empresas en el tejido productivo de México. Hay sugerencias de fomentar esta cultura y autodiagnóstico ambiental. Hay falta de datos, hay demandas insatisfechas. El avance sí ha sido importante, pero todavía parcial. Quedó detenido en el segundo lustro de este siglo XXI. Falta mejorar la coordinación interindustrial y concretar ese proyecto de una encuesta especial que había iniciado el INEGI en colaboración con Semarnat, con agua y la misma CEPAL, me parece, sí. En cuanto a hogar y medio ambiente, esta relación pues es muy importante también. No nada más las empresas usan recursos y generan emisiones, también los hogares. En cuanto a información, pues sí se ve en México una menor madurez que la de la relación empresa-ambiente. Aquí el INEGI está tomando un liderazgo para incorporar módulos al respecto, módulos ambientales en el Censo de Población y Vivienda y en la ENIG, Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares. Pero sin duda la cultura de registros ambientales es menor aquí que en las empresas. Faltan datos, hay demandas satisfechas también. Tomadores de decisiones e investigadores tienen que hacer investigación especial para construir datos. Hay un gran vacío de información, enormes rezagos. Entre las estrategias está combinar los módulos ambientales que el INEGI está insertando en el Censo de Población y la ENIG, combinar eso con una encuesta especial. En el tema de agua, bueno, sabemos que en México las estadísticas de agua son unas de las más maduras en México, han estado en desarrollo. Las generan, entre otros, principalmente, el INEGI, que es nuestra autoridad estadística, como muchos sabemos, la Comisión Nacional de Agua y la Secretaría del Medio Ambiente. Pero hay descoordinación entre las instituciones y algunas inconsistencias de datos. Algunos capítulos del libro abundan en detalle sobre estas inconsistencias. Hay cierta cultura de registros, no nada más en los usuarios del agua como empresas y hogares, sino también de los operadores del agua, los que la distribuyen, etcétera. Pero hay falta de incrementar esta cultura. La demanda de estadísticas no está tan insatisfecha, hay cierta utilización y cierta satisfacción, pero todavía hay vacíos y hay algunas inconsistencias, como decíamos. También se observa descoordinación interindustrial entre las instituciones involucradas, falta unificación
y falta completar una cobertura regional. Atmósfera y energía, cambio climático. También en el tema de clima, atmósfera, energía, México tiene madurez, se ha avanzado bastante. Este es uno de los rubros de más madurez. Pero ahora con las exigencias de información de cambio climático, ahí están los nuevos retos. Estas estadísticas las generan el INEGI, la Secretaría de Energía y la Secretaría de Medio Ambiente, sobre todo con el nuevo INEC, es decir, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que es responsable del inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero nuevamente aquí se encuentran descoordinación e inconsistencias. O sea, hay cultura de registros, como podemos ver ahí, en varios temas del área, pero la misma falta de desarrollarse a nivel más específico, sobre todo por tipos de gases de efecto invernadero. La demanda, pues, hasta cierto punto está satisfecha, pero en los nuevos retos hay vacíos, hay algunos problemas. Descoordinación interinstitucional, falta unificar y cobertura regional. Bien. Residuos sólidos también es otro tema que se aborda en el libro, es decir, no nada más los residuos industriales peligrosos, también los urbanos, minerometalúrgicos, etcétera. En muchos de estos, sobre todo los urbanos, hay madurez en México y se genera, sobre todo CEDESOL, o sea, en la Secretaría de Desarrollo Social y la Semarnat, el INEGI termina también captando información a través de censos y algunas encuestas. Pero de nuevo, falta más coordinación entre estas instituciones. Ciertamente cultura de registro, sobre todo en residuos industriales peligrosos, aunque aquí la información es dada de forma voluntaria y no hay forma de verificar. Con ciertos problemas, las estadísticas tienen que ser calculadas de forma indirecta. También hay demanda insatisfecha y problemas de confiabilidad y descoordinación. Pues parece que es un panorama casi repetido, pero bueno. En general, estamos observando que ciertamente hay grandes progresos en la oferta de estadísticas ambientales en México. Aún está en desarrollo con retos de cobertura, frecuencia en el tiempo, calidad. El marco ordenador general ha sido presión, estado, respuesta, PER, y algunas derivaciones, por ejemplo, como vemos ahí en la lámina, fuerzas conductoras, presión, estado, exposición, efecto, acciones. Estos marcos ordenadores, como sabemos, han surgido de la OCDE, Naciones Unidas, Banco Mundial, CEPAL ha estado activo en eso. Es preciso desarrollar una cultura de registros en muchos ámbitos, porque podría haber un riesgo de doble pérdida, no tanto sobre oferta, que no vemos sobre oferta, es decir, datos que no se usen, sino más bien demanda insatisfecha, falta de datos. El doble costo es que el costo de la ineficiencia, todavía ineficiencias en la captación de datos, y costos de autoproducción que los investigadores o los tomadores de decisiones tienen que buscarlos directamente. Ha habido progresos ciertamente muy importantes, pero todavía hay estos problemas de coordinación, falta de monitoreo, que se evalúe y se corrija y se tienda a una mejora continua. Todo esto ha minado en cierta forma la confiabilidad y pertinencia del dato. ¿Qué podemos hacer? Y aquí tomo unas ideas de mi colega Roberto López del INEGI. Pues avanzar, ¿no? Avanzar, como él una vez me decía, seguir continuando, como cantinfleando el estilo mexicano. Pero ciertamente progresar en la producción, compilación de las estadísticas ambientales. Es decir, unificar esquemas conceptuales y metodológicos.
detectar necesidades de información, sus brechas, encontrar los principales marcos de referencias adecuados para el desarrollo de sistemas de información ambiental, potenciar, desarrollar la disponibilidad de estadísticas ambientales de buen acceso y con buenos fundamentos a través de censos, encuestas, registros, información geográfica, y mejorar la coordinación, hacer un trabajo coordinado entre las diversas oficinas que están produciendo estas estadísticas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por su presentación, y en el panel ya tendremos oportunidad de hacer algunos comentarios en relación con la publicación que usted nos ha compartido y explicado. Ahora le quisiera ofrecer la palabra a Georgina Núñez, que es oficial de Asuntos Económicos de la CEPAL, quien nos complementará esta presentación con una visión regional sobre las estadísticas ambientales como fuente de información para enfrentar los datos del desarrollo económico y social en el hemisferio. Señora Núñez. Muy buenas tardes. A mí me han pedido que haga una presentación de lo que fue la contribución de la CEPAL en esta publicación. Y quiero decirles que nosotros centramos nuestro análisis fundamentalmente en el gasto en protección ambiental. Vamos a ver por qué, voy a tratar de explicarles esto. Pero quisiera partir un poco con el contexto internacional, cuál es el marco a través del cual nosotros nos hemos movido en este tema. Desde el año 2000 tenemos como principal marco internacional los objetivos de las metas del milenio, específicamente el séptimo objetivo de las metas del milenio, que se refiere a la implementación de las políticas orientadas a lograr un desarrollo económico y social que garantice la sostenibilidad ambiental. En este contexto, el tema de gasto ambiental público y privado es un proxy. El segundo marco importante internacional que tenemos es el de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, Río+20 del 2012, y que hace hincapié en generar las estadísticas que incluye las tres dimensiones del desarrollo sostenible, que a su vez promueve un crecimiento sostenible, inclusivo y equitativo, con ordenación integrada y sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas, la protección de los ecosistemas como principal fuente de subsistencia de los pobres, y tercero, la conservación, regeneración, resiliencia y restablecimiento de los ecosistemas frente a los problemas nuevos y emergentes. ¿Cuál es entonces el marco en el que la dimensión ambiental dentro de la sostenibilidad se desarrolla? Vemos que los esfuerzos y políticas de los gobiernos se miden claramente en la dimensión económico-social. Las presiones y los riesgos, no obstante, las presiones de los riesgos ambientales han acelerado el interés por comprender aún más la interacción entre medio ambiente y economía y establecer criterios y metodologías comunes para la estimación, por un lado, de los costos ambientales que significa el desarrollo, el crecimiento, y por otro lado el gasto en mitigación como consecuencia de ese crecimiento. Si nosotros analizamos, vemos que, en este contexto,
El potencial de los marcos estadísticos para producir información ambiental útil que genere conocimiento y para dar cuenta de la toma de decisiones se convierte en un elemento central. Así es como la información ambiental se transforma en datos cuantitativos, datos cualitativos que se refieren fundamentalmente a las leyes, reglamentos, planes, regulaciones, etcétera, y datos cuantitativos que hacen referencia a las estadísticas que se obtienen a través de 3 niveles. Una estadística básica, las estadísticas básicas, las cuentas de flujo y por último la generación de indicadores. Todos estos datos son datos que se registran, se procesan, organizan y clasifican. Pero sabemos que las estadísticas son relevantes cuando se pueden comparar en el tiempo, en el espacio, entre ciudades, regiones y países. Es así como, bueno, es un poco difícil de mirarlo, pero estos 3 niveles de estadísticas tenemos el nivel más básico. Tenemos 2 sectores de los que ya se hablaba el secretario general y también de alguna manera Alfonso Mercado, hablando de los niveles de los productores por un lado de datos y por otro lado los usuarios de esos datos. A nivel de los productores tenemos los 2 primeros niveles, el nivel de estadísticas básicas, generación de datos estadísticos, y estos se obtienen a través de cuentas nacionales, de las cuentas de comercio exterior, de los registros de contaminantes, de emisiones, etcétera. Un segundo nivel que son las cuentas de flujo. Las cuentas de flujo, las cuentas de residuos y las cuentas y las cuentas ambientales. Dentro de este último nivel de cuentas tenemos los gastos en protección ambiental. ¿Por qué hacemos especialmente énfasis en esto? Porque es lo que nos permite a nivel de los usuarios generar la eficiencia en las políticas públicas. Así, los demandantes de información, los usuarios, solicitan información sobre cambio climático, sobre deforestación, sobre productividad, sobre agua, sobre distintos ámbitos que al final se traducen en el diseño y formulación de políticas públicas eficientes. Entonces, ¿por qué es importante contabilizar los gastos en protección ambiental? Fundamentalmente, muchas gracias, estoy aguantando la respiración. Gracias. Perdón. Permite indicar la eficacia de las políticas públicas ambientales para movilizar recursos, inversión y gasto en sectores público-privado. Permite a los gobiernos evaluar el impacto de gasto público ambiental. Permite comparar costo-efectividad de las políticas e instrumentos de gestión ambiental por medio de la relación gastos-resultados ambientales. Por otro lado, también permite evaluar las demandas por infraestructura, servicios ambientales, empleo y evolución sectorial. Y permite evaluar la aplicación del principio de quien contamina paga. Permite además la comparación entre países, agentes público-privados, sectores, que facilitan así el análisis de tendencias. Bueno, dicho todo esto, ¿cuál es el marco en la situación de América Latina y el Caribe? Bueno, después de justamente el análisis que hacemos que es nuestra contribución a esta publicación, después de analizar 5 casos en un periodo entre 2002 y 2008 sobre gasto ambiental, hemos podido concluir que, no existen, y haber revisado otros casos, podemos concluir que no existen series históricas agregadas de gasto en protección ambiental. La mayoría de los países alguna vez han calculado el gasto en protección
ambiental, pero no hay una continuidad. Los datos no son comparables entre países porque usan distintas metodologías, distintos agentes, distintos niveles y diferentes dominios ambientales. Por otra parte, falta información del sector privado. Ese es un déficit que tenemos y eso se debe fundamentalmente a que esta información se recoge fundamentalmente a través de encuestas y esto es un proceso muy caro y generalmente si se quiere llevar a cabo es necesario hacerlo como un esfuerzo público-privado. De otra manera es muy difícil. Se hace por una sola vez y no hay una continuidad. Falta información de los niveles subnacionales, todo lo que son regiones, estados, municipios y para países, por ejemplo, como Brasil, esto tiene una importancia enorme porque son 5,000 municipios y no tener información de un par de veces es complicado. Por otra parte, falta información sobre gasto ambiental de ministerios y entidades no ambientales. Muchas veces esta información se confunde con el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente. Eso no son asignaciones para el tema ambiental. Entonces, hay algunas deficiencias respecto a esto. Es un poco, para poner más en contexto, cuáles son algunos de los problemas a los cuales se presenta. Quería mostrarles solamente esta figura. También para adaptar los sistemas internacionales de estadística, las mediciones, también hay algunos problemas. Pero esta figura es solamente para mostrarle cuáles fueron nuestros resultados del análisis de estos 5 países, donde sí pudimos encontrar alguna continuidad en los datos que se daban en el periodo 2002-2008. Vemos que la mayoría de ellos crecen un poco en su gasto en protección ambiental y otros se mantienen por lo menos ahí. ¿Cuáles son los retos en este contexto? ¿Cuáles son los retos para la región? Bueno, asumir primero que nada las responsabilidades ambientales que conllevan las actividades productivas y contribuir a transparentar las interrelaciones recíprocas entre economía y medio ambiente. Segundo, el tema debe ser tratado, muchas gracias, debe ser tratado con todos los interesados y digamos en el nivel que corresponda y esto de acuerdo al principio 10 de la conferencia de la Declaración de Río que se refiere al acceso a información. Por último, el tercero, los agentes económicos pueden contribuir al desarrollo sostenible proporcionando la información ambiental que se requiere para procesarla. La sostenibilidad del desarrollo supone una gestión de la información más intensiva y de mayor volumen y frecuencia que puede representar una revolución de la información. Se requiere de una alianza mundial, entonces, que cubra las necesidades de información y desarrolle así procesos y metodologías capaces de sintetizar las interrelaciones, dotar de consistencia una amplia gama de información que ya existe o que está por generarse. La CEPAL, en este marco, promueve estos sistemas estadísticos en la región, potencia sus competencias e iniciativas y actualiza el tratamiento de la información y de mediciones usuales de pobreza y de condiciones sociales. En el tema de medio ambiente, el esfuerzo se va a dirigir fundamentalmente al sistema de contabilidad ambiental, ambiental y económico del 2012, que va a ser el primer estándar internacional adoptado por Naciones Unidas, que mide los flujos de insumos tomados desde la economía, de la economía desde el medio ambiente, que son flujos de residuos, disponibilidad de stock de recursos naturales, gasto social en protección ambiental, etcétera. Promueve además la necesidad de potenciar las capacidades nacionales de procesamiento de información para el desarrollo sostenible y por último genera los canales de financiamiento adecuados para desencadenar un nuevo momento de producción y procesamiento de información para el desarrollo sostenible. Bueno, con esto quiero aprovechar de parte de la directora de CEPAL Washington, de la División de Desarrollo Sostenible
de la División de Estadísticas de CEPAL en Santiago, agradecer a la Secretaría General de la OEA, a la Secretaría de Relaciones Externas y la Dirección de Relaciones Internacionales, a la Secretaría de Desarrollo Integral, a la representación permanente de México ante la OEA, por todo el apoyo brindado para la realización de este evento, así como a los representantes permanentes aquí presentes y observadores ante la OEA y los miembros del panel, los participantes del panel y a todo el público en general. Muchas gracias por su presencia y participación en este panel. Gracias. Muchas gracias, señora Núñez, por su presentación. Y ahora vamos a dar paso al panel. Invitaría a nuestros disertantes, si pueden pasar ahora al público, y quisiera invitar a nuestros panelistas que nos acompañaran acá arriba. Mientras nos organizamos, quisiera hacer yo un par de comentarios. Primero, este panel consistirá en unas breves presentaciones de alrededor de 5 minutos cada una de ellas, de los panelistas, sobre, obviamente, el libro de Estadística Ambiental de México, el tema central de esta mesa redonda, la estadística ambiental, retos para el sector productivo en América Latina y el Caribe, y luego, si todavía tenemos tiempo, poder abrir a preguntas y comentarios de la audiencia. No obstante lo que nos han presentado nuestros disertantes anteriores, yo quisiera también poner sobre la mesa un par de preguntas o ideas que nos puede ayudar también a focalizar la conversación que vamos a tener ahora. Temas como, por ejemplo, en términos generales, y aunque ciertamente ya en nuestros disertantes anteriores tocaron este tema, creo que sería importante conocer de cada uno de nuestros panelistas el por qué creen ellos que es importante contar con estos datos de estadística ambiental y obviamente, como sabemos, para informar el desarrollo y la generación de políticas públicas que sean eficaces, pero ¿qué relación tiene esto con el sector productivo y también con el bienestar de la población? También que nos pudieran comentar cuál es la realidad, según ellos la pueden ver, de los datos ambientales, si ha evolucionado la calidad de los mismos, esa pertinencia del dato a la cual hacía referencia don Alfonso hace un momento, cuáles son los obstáculos que enfrentan el Estado en la recolección de la información, cómo podemos hacer partícipes a todos los que tienen que participar en este tema para recolectar la información. Y también en términos generales, qué nos hace falta para poder llegar a donde deberíamos estar en este tema. Así que invito a nuestros panelistas, Randy Becker, economista principal y asesor especial del Centro de Estudios Económicos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, Georgina Alcántar López, directora de Estadísticas Ambientales de CERMAT, Duncan Wood, director del Instituto de México en el Woodrow Wilson Center, y Maximiliano Campos, jefe de la sección de Gestión Integrada de Recursos Hídricos. Como mencioné antes, la idea es que cada uno de ustedes nos puedan hablar por unos 5 minutos y luego poder tener la oportunidad de entrar a un coloquio con la audiencia. Tal vez para ganar tiempo, mientras terminas de colocar los micrófonos, pudiéramos empezar desde el extremo en donde está Max, para que él nos haga sus comentarios y luego seguimos hacia el centro del panel. Max, por favor. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación pero sobre todo muchas gracias por las presentaciones anteriores. Me gustaría iniciar mis comentarios destacando el esfuerzo tan singular
que realiza México en este tema de las estadísticas ambientales, acompañados de organizaciones como la CEPAL y por supuesto pues la relación histórica que ha tenido con la Organización de Estados Americanos y la interrelación con los Estados miembros de la organización. En el ámbito del Departamento de Desarrollo Sostenible, nuestra relación con México es una relación riquísima. La historia realmente nos cita grandes ejemplos de cooperación, y el más reciente en el programa del Foro Mundial del Agua celebrado en Francia, en Marsella, donde junto con el Colegio de México y con Agua y Semarnat llevamos una gran propuesta sobre el tema de la gobernanza del agua, donde tuvimos grandes eventos paralelos alrededor del Foro Mundial, y ciertamente la colaboración de México en ese sentido fue enorme. Así en las otras áreas del desarrollo sostenible, en el tema de energía, la parte de energía renovable, el tema de la biodiversidad, gestión del riesgo, la gobernanza, etcétera. México siempre se ha caracterizado por ser un gran aliado de la Secretaría General, por el cual agradecemos mucho, profesor Mercado. En el tema de la estadística ambiental, creo que el secretario general inicia su discurso dando una frase que me parece a mí que de alguna forma encapsula mucho el pensamiento que vamos a discutir hoy, y es el valor de la estadística ambiental como una herramienta fundamental para la toma de decisiones, y esto es a todo nivel, en un nivel gubernamental, en un nivel local, en un nivel del sector privado también. Y ciertamente es porque las decisiones para la formulación de políticas que se aplican a un sector, a una comunidad para la productividad, normalmente tienen un alto impacto y conllevan a riesgos, y estos riesgos están relacionados muchas veces con la incertidumbre, que bien han destacado las dos presentadoras anteriores, que circulan alrededor de toda esa información, llámense datos, llámense estadísticas y llámense la misma apreciación de la información. Entonces, ¿cómo podemos orientar la toma de decisión alrededor de información con grandes incertidumbres? Y ya hay hoy día algunos estudios que toman dentro de sus análisis unos capítulos dedicados solamente a la incertidumbre de la información ambiental que genera, lo cual yo considero que es un avance muy, muy positivo al respecto. También cuando hablamos de las estadísticas ambientales tenemos que ubicarnos en uno o en dos ámbitos. Uno es las estadísticas ambientales en favor de la productividad, o las estadísticas ambientales no necesariamente vistas a favor de la productividad, porque también hay varios enfoques al respecto. Entonces, pero desde el punto de vista de desarrollo sostenible, para nosotros el tema de las estadísticas ambientales siempre están del lado favorable de la productividad, y creo que de alguna forma doña Georgina nos ha marcado claramente las líneas de la CEPAL para cómo estas estadísticas ambientales cada vez nos van a acercar más a los factores sociales y económicos para probar que efectivamente el buen hacer en el tema del desarrollo sostenible nos lleva a un buen hacer también en el tema económico y social. La OEA no es una organización, por supuesto, dedicada al tema estadístico. Sin embargo, a través de los programas de cooperación técnica y los mecanismos de intercambio de experiencia que el Programa Interamericano de Desarrollo Sostenible, como ejemplo, nos permite desarrollar con los Estados miembros, somos una gran fuente de estadísticas ambientales, y sobre todo una fuente de estadísticas ambientales con la visión de desarrollo integral. Un desarrollo que no solamente ve la parte verde. Muchas veces nos ven en el departamento como que somos la estadística de los árboles, los pájaros y las hojas. No, somos la estadística alrededor de eso, pero asociado al tema económico, asociado al tema social. Estamos hablando de la cultura, estamos hablando de la seguridad, estamos hablando de la paz y la democracia, de la prevención de los conflictos. Estamos hablando de estadísticas que integran todo esto, y por eso somos un área de desarrollo integral de alguna forma. Entonces eso es importante. Las estadísticas ambientales tienen una significación fundamental para esta organización, y esta es que también nos ayudan a establecer cuáles son los límites tolerables para el aprovechamiento de los recursos naturales que nos conlleve o que nos ayude a la prevención de los conflictos. Esto es muy importante, y por eso en el marco de la organización pues trabajamos bastante con esos temas. Cuando hablamos de los desafíos que enfrentamos a futuro en el tema de la productividad, también tenemos que irnos a cuántos de esos desafíos se asocian a la información en sí misma. Y si bien es cierto,
las estadísticas ambientales evolucionan a partir de los años 90. Estamos compitiendo con otras estadísticas como las comerciales que podríamos remontarnos hasta el tiempo de los fenicios, ¿verdad? O las estadísticas económicas que todos ustedes conocen por cientos de años, ¿no? Pero ciertamente las estadísticas ambientales, como bien el profesor Mercado también nos ha ilustrado en su libro, evolucionan casi que a partir de los años 90, después de la Cumbre de la Tierra, hacia la fecha. Pero también nos indican que han aportado tremendamente a lo que es vivir en sostenibilidad y las posibilidades de que los factores económicos puedan garantizar que esa productividad pueda perpetuarse para las futuras generaciones. Y a mí me parece que desde el punto de vista ambiental, este es un aporte singular en el tema de las estadísticas ambientales en favor del desarrollo sostenible. Quisiera finalizar mi comentario, a pesar de que pudiéramos tener mucho tiempo discutiendo sobre esto, poniendo un ejemplo muy simple de lo que una estadística ambiental, un simple dato, puede transformar todo lo que es la humanidad en sí. Creo que todos somos conscientes que el mayor desafío que enfrenta la humanidad en este momento es el tema del calentamiento global y el cambio climático. No es algo que digo yo, creo que es el consenso de los seres humanos en este momento. Si nos ponemos a ver cómo nace este tema en la historia, nos remontamos a un famoso científico que se llamaba Kelly, que estableció las primeras mediciones de dióxido de carbono en la atmósfera y se fue allá a un observatorio en Hawái, en Mauna Loa, y empezó a medir día a día, mes a mes, año a año, las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera desde el año 1956 más o menos. Esos datos hoy día son la única muestra que nos indica efectivamente cuánto el hombre puede intervenir a través de sus procesos, productivos o no, con la vida misma. Y descubrió dos cosas importantes, que efectivamente nosotros los seres humanos estamos interviniendo a través de nuestras formas de producción, en nuestros patrones de consumo, con el medio ambiente y con nuestra propia calidad de vida, y que ciertamente hay una serie de conductas en la misma atmósfera y retroalimentaciones que debemos ir ganando el conocimiento para poder cada día tener mejores estadísticas ambientales que orienten mejor los procesos productivos. Si vemos el tema del calentamiento global y el tema del cambio climático, ha alterado todos los sistemas productivos en el mundo y ha afectado todos los diferentes sectores, desde la salud, la biodiversidad, los sistemas energéticos, etc. Entonces, ciertamente, todo eso nace a partir de esto que el profesor nos ha mencionado, de las estadísticas ambientales. Un pequeño dato convertido en una estadística fundamental que transforma el mundo. ¿Cómo podemos decir que la productividad y las estadísticas ambientales no están amarradas completamente? Creo que es una forma de ver en un ejemplo muy sencillo, en una sola foto, cómo todos estos temas están muy cercanos a lo que es el quehacer de organizaciones como la organización, pues que ciertamente tiene que ver cómo todos esos temas de productividad y desarrollo social y económico pues también alteran las relaciones entre los países, las comunidades y los seres humanos en general. Gracias. Muchas gracias, Mac, por tu presentación y también por poner en contexto la labor que hacemos como organización en este tema. Ahora quisiera darle la palabra a Duncan Wood, que es director del Instituto de México en el Wilson Center. Por favor. Gracias. Buenas tardes a todos. Yo llegué un poquito demorado por el cambio climático. Estuve en Canadá este fin de semana, en tu país, Alan, y me hizo un gran favor de hacerme quedar 2 días más por toda la nieve aquí. Tuve un vuelo el domingo y pude regresar esta tarde. Entonces, por eso es muy importante la transparencia y las estadísticas ambientales para que podamos hacer algo, por favor. En mi experiencia, en todos mis estudios que he hecho sobre el caso de México, he visto una gran evolución en el entendimiento del medio ambiente. Y yo creo que los mayores logros se alcanzaron durante la presidencia de Felipe Calderón. Es que vimos realmente un compromiso con el medio ambiente, de invertir más en el medio ambiente, y más importante, de evaluar el impacto de este gasto en el medio ambiente, que es algo muy importante. Y quiero mencionar o enfatizar 3 puntos. Primero, las estadísticas ambientales son importantes porque nos dan más transparencia en cuanto al problema, más transparencia en cuanto al
al gasto público, más transparencia en cuanto al impacto del gasto público. Y los tres factores son importantes allá. Segundo elemento es la rendición de cuentas. Es muy, muy importante que ya tenemos un diálogo, una conversación en América Latina en general y en México en particular sobre accountability, la rendición de cuentas de los gobiernos, pero también del sector privado. Y tercero, yo quiero enfatizar el elemento de eficacia. No podemos medir realmente la eficacia de programas públicos, programas sociales, ambientales, si no tenemos esta estadística confiable abierto al público. Yo quiero mencionar el caso de las energías renovables, en donde yo he hecho muchas investigaciones durante los años. Y un caso en particular, que es el caso de La Rumorosa, que es un proyecto de energía eólica en el norte de Baja California. Ahí vimos que un proyecto por el gobierno del estado de Baja California de construir un parque eólico allá no fue tan importante en cuanto a cambiar el nivel de emisiones del Estado. Sí tuvo un pequeño impacto y hicieron el gran compromiso de medir el impacto de estas turbinas eólicas en La Rumorosa 1, que es el parque allá en el norte de Baja California. Pero para mí, igualmente importante, fue de medir el gasto público en el proyecto, los ingresos que llegaron al Estado del proyecto y cómo gastaron estos ingresos también en forma de subsidios para la población local y sobre todo en la ciudad de Mexicali. Esto nos abre la posibilidad de ver a los proyectos ambientales no solamente como un bien público, pero también como una oportunidad. Oportunidad para el sector privado, oportunidad para el sector público, oportunidad para la sociedad civil. Y también podemos ver estos tres niveles, estos tres actores como centrales en realmente tener éxito en estos proyectos. En el caso de Baja California, en particular en La Rumorosa, el gobierno de Baja California construyó este parque eólico pequeño y vendió la electricidad a la ciudad de Mexicali. La ciudad de Mexicali lo usó para su iluminación pública, ¿cómo se dice? El alumbrado, muchas gracias, público en la ciudad, satisfaciendo más o menos 80% de la demanda allá. El dinero que pagaron al Estado de Baja California cubrió los costos del proyecto, cubrió los costos del financiamiento y después todas las ganancias más allá de eso fueron invertidos en subsidios para una parte vulnerable de la población de Mexicali para subsidiar sus cuentas de electricidad. Y como muchos saben, probablemente en este salón, la ciudad de Mexicali siempre ha tenido muchos conflictos sociales por el costo de electricidad. Todas las estadísticas están abiertas al público. Tenemos una idea muy, muy clara de cuánto gastó el gobierno, cuánto están invirtiendo en el proyecto, cuánto están poniendo en subsidios para el público. Y esto nos da una oportunidad, no solamente para el gobierno de Baja California, pero para otras áreas de México y América Latina, de ver a estos proyectos que pueden ser públicos o privados, pero pueden incluir un elemento social y pueden incluir un elemento también del sector privado junto al sector público. De medir el impacto del gasto, yo veo como más importante todavía que medir el gasto mismo. Para mí es crucial y es central en mucho del trabajo que está haciendo hoy en día el gobierno mexicano. Si vemos lo que está pasando en el gasto sobre seguridad pública, sabemos que el gobierno está gastando más que antes en la seguridad pública. Todavía no tenemos una idea muy clara del impacto de este gasto. En cuanto a gasto ambiental, estamos viendo que ya tenemos cifras más claras de cuánto está gastando, de qué es el problema, pero todavía no tenemos estadísticas muy claras del impacto de este gasto. Y yo creo que esta parte falta todavía en la experiencia mexicana. Tenemos que empujar mucho más, presionar al gobierno para darnos estudios de impacto a 1 año, a 5 años, a 10 años de la implementación del proyecto.
Algo que es muy positivo, yo veo, en este esfuerzo, en este libro, pero también en lo que está pasando en México, es la transversalización del concepto del medio ambiente, que ya todos, no solamente el sector público, pero a nivel federal, pero también a nivel estatal, municipal, y en el sector privado y en la sociedad civil, todos ya estamos conscientes de que tenemos que incluir este factor, este elemento de medio ambiente en cualquier proyecto, como la transversalización de género. Y como mencioné antes, yo creo que esto, combinado con estadísticas claras, nítidas del sector público y del sector privado, abre muchas oportunidades, no solamente para el sector público, para el sector privado también. Y esto, por ejemplo, en el caso no en Baja California, pero en el caso de Oaxaca, vimos que un boom allá en el sector, en la energía eólica, allá en Oaxaca, que creó muchos problemas a nivel local, con la sociedad local, y yo creo que esto fue falta de transparencia en las estadísticas de gasto y de los contratos que emitieron las empresas privadas al inicio. Entonces, otra vez un ejemplo de por qué es importante no solamente la parte del problema, del gasto, pero también el impacto. Y con esto cierro. Gracias. Muchas gracias por estos comentarios. Creo que es importante destacar, por lo menos desde mi punto de vista, esa relación que hacías entre la información no solamente como bien público, sino como oportunidad. Porque al final el sector productivo lo que busca es precisamente eso, la oportunidad, y si ve un valor en todo esto, pues va a ser parte activa de ello. Ahora quisiera ofrecerle la palabra a Georgina Alcántar López, que es directora de Estadísticas Ambientales de la Dirección General de Estadística e Información Ambiental, Sermanat. Por favor. Gracias. Bueno, gracias primero a la OEA por la invitación. Yo también, como Duncan, tuve una llegada a Washington un poco difícil. Yo creí de la semana pasada que no iba a poder llegar. El domingo estuve a punto de cancelar el viaje. Bueno, finalmente yo llegué anoche. Y estoy enfrentándome al cambio climático también dentro de Washington. Pero haciendo un análisis y revisando lo que nos presentó el maestro Mercado, parece un panorama desolador. Sin embargo, gracias a lo que presentó Duncan, creo que a mí me gusta verlo así. Tenemos muchas cosas por hacer todavía. Vengo representando al gobierno mexicano, pero también tenemos una muy buena relación con todos los países miembros de la región. Trabajamos, ya lo mencionaba Duncan, no tengo por qué repetirlo, pero tenemos muchos grupos de trabajo para ir mejorando la calidad de la información. Efectivamente, todavía faltan muchas cosas por hacer. Ustedes lo saben tanto como yo. La información la vemos, a pesar de que pertenecemos a la misma región, la vemos de maneras distintas. Cada país, no podemos negar nuestra propia historia. Y con eso nos enfrentamos al reto de la comparación entre la información que presentamos cada uno de nosotros. No quisiera llevar la plática solamente al caso mexicano, sino a cómo hemos estado participando como México dentro de otros esquemas. Tenemos el trabajo que hemos hecho dentro de nuestro propio país, hemos avanzado, efectivamente nos hace falta muchas cosas por hacer. Creo que hemos avanzado mucho en qué recursos tenemos, dónde están los recursos y quizá ha avanzado un poco en cuánto tenemos. Nos hace falta mucho todavía de qué hemos hecho con esos recursos, todavía falta la evaluación. Y quizá en el camino de la evaluación podamos, y es a lo que esperamos desde la perspectiva del gobierno mexicano, poder tener la información que nos permita saber si lo que hemos estado haciendo lo hemos hecho bien. Y si no es así, ¿en qué medida podemos corregir el camino? Esa es una de las partes que decía Duncan, una de la parte muy importante en términos de la estadística en general, en el tema particular de la mesa, en términos de la estadística ambiental. Por otro lado, creo que también, y también lo dijo Duncan, el desarrollo de la estadística ambiental en el mundo es reciente. Tenemos 20 años quizá de que todos los estadísticos están poniendo el dedo en el tema medioambiental.
En México tenemos esos 20 años trabajando y coincido con Duncan también en el sentido de que los últimos 10 años quizás son los del mejor crecimiento. Los últimos 6, 8 años han sido la de consolidación en términos de reporte, registro, consulta, difusión, presentación. Tenemos en la Semarnat tenemos un Sistema Nacional de Información que tiene muchos retos por resolver, pero que ha logrado integrar información, coordinarse con otras instituciones, no solo dentro de nuestro país, sino hacia afuera. Es un sistema de información con muchas visitas a nivel Internet. Tenemos visitas de todo el mundo. En la región nos visitan mucho y lo vemos en las otras reuniones a las que asistimos a nivel regional. Nos toman mucho como ejemplo para desarrollar sus propios sistemas. Hemos estado colaborando con varios de los estados, de los países de la región para fortalecer este mecanismo de registro. Pero completamente de acuerdo, nos hace falta utilizar esa información o generar la información que permite la evaluación de las políticas ambientales. Tenemos políticas ambientales más o menos claras, sabemos que está haciendo falta por hacer, lo hemos estado haciendo los últimos años, que nos hace falta el después de la ejecución de la política que está pasando. ¿Resolvemos el problema? ¿No lo resolvemos? ¿Dónde falta ajustar? Y por otro lado, este es un tema que tiene que ver mucho con cambio climático. Ustedes lo saben muy bien, uno de los temas emergentes en términos de de estadística ambiental es justo la economía ambiental y el vínculo que hay entre los dos campos. Trabajamos muy cercanamente con el INEGI, con el área en particular del Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México. Este grupo es el que liderea el grupo en la ONU del sistema del Environmental Accounting y con ellos hemos estado estableciendo desde preguntas que integrar en los censos, cuáles son los temas que podríamos incorporar en las encuestas nacionales, cómo la podemos preguntar a la gente, qué información puede tener, no solo la gente en sus casas, sino incluso la gente en sus empresas, las unidades económicas que mencionaba el maestro Mercado en su presentación. Parece que es poco, pero en realidad, otra vez, no les estoy hablando de algo que ustedes no conozcan. La coordinación dentro de los países también es difícil. Las instituciones de repente no pensamos lo mismo, eso es cierto. Pero cuando estamos hablando de técnica estadística, hemos logrado un muy buen apuntalamiento de los esfuerzos. Semarnat y el INEGI trabajan en el apoyo al Sistema Nacional de Estadística y Geografía, que es una obligación por parte del INEGI y una obligación por ley. Lo innovador de esta ley es que no solo obliga al INEGI a hacer la información y a producir la información, sino a vincularse con las otras instituciones para que la información que se genere sea útil para la institución, le permita ya sea generación de políticas, evaluación de políticas o incluso información básica para toma de decisiones. Ese trabajo lleva desde el 2008 que salió la ley, tenemos 4 años en trabajo, estamos hablando de al menos 4, es un entramado legal un poco difícil de explicar, pero a grandes rasgos les diría que es un sistema nacional con 5 subsistemas en términos generales. Uno de esos subsistemas es el de medio ambiente y ahí estamos trabajando en cerca de 7 comités con instituciones como energía, desarrollo social, comunicaciones y transportes, incluso la propia Secretaría de la Defensa en términos de las áreas, los mares y aguas continentales, Semarnat y se me escapan algunas otras instituciones, pero es parte de lo que como gobierno estamos trabajando. Efectivamente hay muchas cosas por hacer, pero creo que vamos en el camino correcto. Otro tema que, como les mencionaba hace unos minutos, en términos de economía verde, una oportunidad, como lo decía Duncan también hace unos minutos, una oportunidad es el vínculo con las empresas. Esta oportunidad de generar información desde las empresas o qué tanto generan la estadística ambiental en las empresas. Y esto tiene que ver con servicios ambientales. Yo soy bióloga, mi deformación me obliga a pensar cuando escucho servicio ambiental en el servicio ambiental que prestan los ecosistemas. Y no, en la economía, en el enfoque de la economía verde, los servicios ambientales prestados por las empresas son todas esas actividades que las empresas generan en pro
para beneficio o para mitigar algún riesgo o alguna afectación que se está haciendo al ambiente. Y eso honestamente es un tema emergente, muy interesante, porque además nos está hablando de justo uno de los temas que hablaba el maestro Mercado en su presentación, de cómo está haciendo falta la generación de la información en el sector privado. Hasta hace muy poco tiempo los empresarios asumían que no tenían ninguna obligación con el medio ambiente salvo pedir la energía y etcétera. A partir de este nuevo enfoque y de esta nueva información y con miras hacia mitigar el cambio climático, que tenemos un compromiso todos los países, está viéndose la necesidad de preguntarles específicamente qué están haciendo en pro del medio ambiente. Utilizando un poco el ejemplo y para finalizar el comentario que hacía Maximiliano al principio, un ejemplo pequeñito. Las empresas incluso reportan como ayuda al medio ambiente el que dediquen a alguna persona cierto porcentaje de su día a limpiar los pisos. Eso es su reporte de medio ambiente. O sea, a partir de eso, ¿qué podemos esperar en términos de la información que le estamos pidiendo a las empresas? Entonces, también decía el profesor Mercado, el 99% de las empresas no tienen información. Por supuesto que no la tienen, porque no saben cuál es su vínculo con el medio ambiente, ¿no? Hemos avanzado, sabemos que el concepto está cayendo en los sectores, están viendo cada uno de los sectores qué pueden hacer, cuál es realmente su relación más allá de proveerse de recursos, es el regreso de esos recursos, cómo están regresando el resultado de sus procesos, y eso todavía está muy verde. Hay muchas cosas por hacer en términos de información y en términos de política, y hacia allá estamos trabajando. Para finalizar con lo que decía el secretario Quiñones, los retos son muchos, los vemos todos, ¿no? Hay una necesidad de información. Los temas, el medio ambiente es importante para todos, estamos viendo los efectos en el cambio climático, la política o el cambio de pensamiento a nivel global es no solo la mitigación del cambio climático, sino el desarrollo del crecimiento verde, y en México en particular estamos pensando hacia allá en términos de la generación de la estadística ambiental. Sabemos que hay mucho por hacer, pero creo que lo que hemos avanzado nos ha permitido estar en el lugar en el que estamos. Gracias. Muchas gracias, Jordina, por tus comentarios, y creo que, por lo menos desde mi punto de vista, creo que es importante destacar algo que ya se ha mencionado acá por más de alguno de ustedes, que es el tema de la coordinación, que creo que es muy importante. También el tema de estandarizar las metodologías de la gestión de la información, tener una mejor comunicación entre los datos que se producen para poder tomar mejores decisiones, y también algo que ella mencionó que creo que es destacable, y es el hecho que a partir de las experiencias que se tienen en los distintos países se pueden intercambiar estas experiencias, porque el tema, si hay un tema que es transfronterizo, es este. Así que muchas gracias por tus comentarios. Ahora quisiera, para terminar con el panel, darle la palabra a Randy Becker, que es economista principal y asesor especial del Centro de Estudios Económicos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, y entiendo que él nos va a hacer su presentación en inglés, así que si alguno necesita aparatos para interpretación simultánea, los tenemos allá atrás. Por favor, Randy, you can proceed. Thank you. As mentioned, I'm with the U.S. Census Bureau, which is the ANEHI of the United States. Personally, I'm an environmental economist, where most of my research is looking at the impact of regulation on the behavior of firms, on manufacturing firms in particular. What struck me as a participant in this book project is how similar the challenges are that are faced by Mexico, how similar they are to the experience in the United States. And the United States has been at this for 40 years now, coming out of the early 70s, the initial Earth Day, the formation of the EPA, and many of the same challenges you're talking about face us today as well in the United States. Alfonso mentioned the lack of coordination between different data sets, different agencies that are collecting the data. We have a similar issue in the United States in that our statistical system is very much decentralized.
So we have all sorts of agencies that are required by law to collect certain data, the EPA, the Department of Energy, the Census Bureau, the statistical agencies. Some of it is required by law, some of it's discretionary. And if it's discretionary, it's subject to budget cuts and those sorts of vagaries. And here too, the data isn't necessarily integrated. Each agency has its own mandate to carry out whatever they've been tasked with. Even if there's useful information in another part of the government, it's not easily integrated because they're collected from different registries and so forth. And I think we've heard that here today as well, that it's difficult to integrate this data. I was going to focus my comments on a potential solution to this issue. And it's a vexing issue, and I'm not going to claim that the United States has solved the problem. But one of the things that I believe can be done is to provide incentives to researchers, to academics, to social scientists, to scientists as well, to integrate these data for research purposes. They're interested in policy and policy outcomes. Let's encourage that. Easier said than done. One of the ways of encouraging it is by reducing the hurdles that may be in place to integrate data from different sources. So one of the things that I'd like to talk about is one of the things that we do at the Census Bureau, and that's how we use research from academics and data users in general. And this is not just the published aggregate data that are produced by the agencies or the statistical agency, but this is also data that may be confidential or restricted use because it's firm-level data or even household-level data. And one of the avenues that we have in the United States is that we have a place like the Center for Economic Study, which is where I am in the U.S. Census Bureau. And we allow outside users to come in, academics primarily, to access the microdata, the establishment level data, the firm level data, the business level data, and bring together data from other sources, from EPA, from the Department of Energy, and combine it with production data from the surveys that are collected by the Census Bureau. And in doing so, the academics have an interest in discovering how a policy is affecting manufacturers, for example, or whether expenditures here are reducing pollution and the effectiveness of regulations, which is sort of what I do as well. But one of the things that's uncovered in combining data is you find gaps in the data, you find issues in the data, data quality issues, which is something we've talked about here today, differences in methodology from multiple sources. And by bringing these data together, sometimes for the very first time, you reveal things about the weaknesses in the data and things that can be improved. So this researching has one benefit in that it's looking at the effect of environmental policy, but it also reveals things about the data and improvements to the data. And so we have a system in place in the United States that encourages this, that kind of reduces the hurdles to use the confidential microdata in a secure environment, in a restricted environment. And I think it's been very fruitful to do so, and we've had good outcomes here in the United States. And I would encourage other countries to consider doing the same sort of thing. And I think Mexico has moved in making the data more available to researchers and are considering these research data centers, which is what I'm talking about. So in the interest of staying on schedule, we'll leave it at that. Thank you. Muchas gracias, Randy, por los comentarios. Creo que el punto de generar incentivos para los distintos actores es un muy buen punto para entusiasmarlos en participar.
lo que he escuchado acá, parte de los que tienen una mayor reticencia por cualquier razón de las que se ha mencionado acá, puede ser el sector productivo, y tal vez lo que hay que trabajar ahí es un cambio de paradigma, ir un poco lo que nos decía Duncan, que se vea como oportunidad, y tal vez el trabajo con ellos es ese cambio de mentalidad para que lo vean como una oportunidad de ser más competitivos, más allá de que sea un costo la generación de esta información. Desafortunadamente el tiempo se nos ha ido. Yo quisiera, antes de pasarle la palabra al embajador Rabasa para que nos concluya esta mesa redonda, solo hacer una muy pequeña reflexión. Yo creo que acá ha quedado evidenciado el hecho de que la información es muy importante, y trabajar para obtenerla, para que sea utilizable, es importante. Pero también el hecho de que la información no es un fin en sí mismo, sino más bien es algo que nos va a servir para poder hacer algo que al final esperamos todos que se traduzca en un mayor bienestar para nuestras poblaciones. Entonces, con eso quisiera concluir y agradecer a nuestros panelistas por sus comentarios, sus reflexiones, y ahora pedirle al embajador Rabasa que nos pudiera concluir esta mesa redonda, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Saludo con mucho afecto a nuestros panelistas, maestro Alfonso Mercado, maestra Georgina Núñez, doctor Maximiliano Campos, Randy Becker, maestra Georgina Alcántara López, y a mi buen amigo Duncan Wood por compartir aquí esta mesa. Amigas, amigos todos, eso es un honor para mí y para mi país tener la oportunidad de participar en esta mesa redonda sobre la estadística ambiental, retos para el sector productivo en América Latina y el Caribe. Reconocemos la importancia del trabajo que se ha presentado el día de hoy, no solo para México y para las Américas, sino para la Organización de los Estados Americanos. El trabajo realizado por especialistas del INEGI, la Semarnat, la CEPAL y el Colegio de México presenta un análisis sobre el estado actual de la información ambiental en México y una serie de recomendaciones que pueden ser útiles para cualquier país, dado que apuntan a fortalecer las capacidades nacionales en materia de generación y uso de estadísticas ambientales. Las estadísticas son un factor fundamental para la identificación y determinación de prioridades y para el diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas y programas para un desarrollo económico sustentable. Tomando en cuenta que lo que se mide se puede mejorar, es indispensable contar con la información confiable, amplia, en tiempo y espacio, para comprender en dónde estamos y definir el rumbo hacia dónde queremos ir. Como se señaló el día de hoy, es preciso seguir avanzando a nivel regional en la disponibilidad de indicadores y estadísticas que permitan la medición del gasto y de la inversión pública y privada en materia ambiental, y continuar impulsando la creación de capacidades en estos temas en las Américas. En el caso de México, se identificó como uno de los retos para atender los problemas ambientales la insuficiencia de conocimiento e información para evaluar objetivamente la situación del ambiente y los recursos naturales. En ese sentido, se ha trabajado para contar con información confiable y oportuna para la formulación de políticas y programas de gobierno que integren armónicamente el desarrollo social y económico sostenible. Para el presidente Enrique Peña Nieto, la sustentabilidad ambiental es una prioridad. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece los fundamentos para un crecimiento económico que preserve el entorno natural y promueva la inclusión social. La Estrategia Nacional de Cambio Climático de México, producto de un esfuerzo participativo de base amplia entre la sociedad civil, el sector privado, la academia y el sector público, busca reducir la vulnerabilidad de las personas que viven en situación de riesgo, así como de los sistemas productivos y de la infraestructura estratégica ante contingencias climatológicas, además de fortalecer la capacidad de adaptación de personas, comunidades y ecosistemas de calentamiento global.
Me gustaría destacar algunos avances recientes, particularmente en el diseño, implementación y evaluación de políticas en materia de sustentabilidad y cambio climático, con base en esfuerzos nacionales de compilación de información de los últimos decenios. México cuenta con una serie de herramientas enfocadas a orientar y fortalecer los sistemas de información para monitorear y evaluar el desempeño de la política ambiental. Un sistema nacional de información sobre biodiversidad para brindar datos útiles a la investigación científica y la toma de decisiones respecto a la conservación y al uso sostenible del capital natural nacional. Un sistema nacional de información ambiental y de recursos naturales. Un sistema nacional de indicadores ambientales. Los conjuntos de indicadores internacionales incluidos en este sistema corresponden a las iniciativas de organismos internacionales en las que México participa. Dentro de ellas destacan la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible, los indicadores de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, específicamente el Objetivo 7º, y los indicadores ambientales de la OCDE. Señoras y señores, para concluir me gustaría destacar que consideramos que la OEA, en coordinación con otros organismos del sistema interamericano, juega un papel importantísimo para coadyuvar en los esfuerzos para el fortalecimiento de capacidades a través del intercambio de información y mejores prácticas, que permitan sumar esfuerzos tanto públicos como privados, con miras a generar y unificar indicadores de desempeño ambiental que estén disponibles, que sean comparables y que permitan contar con series de información de tiempo confiable para toda nuestra región. Lo anterior nos permitirá seguir avanzando en la disponibilidad de indicadores y estadísticas que permitan la formulación de políticas para avanzar a un desarrollo económico y social sostenible. Actualmente nos encontramos en un proceso de definición de la visión estratégica de la OEA, en la que hemos procurado identificar fortalezas y áreas de oportunidad donde la organización puede aportar un valor agregado. Hemos planteado como una de esas fortalezas la capacidad de la organización para convocar a distintos socios estratégicos y promover el diálogo a nivel de política sobre temas de relevancia para todos los estados del hemisferio. Temas como lo ha sido el de esta mesa redonda, en la que los intercambios de experiencias y mejores prácticas puede contribuir a impulsar la cooperación y el desarrollo de estrategias para fortalecer las capacidades de la región. Y en este caso me parece de suma relevancia, particularmente el binomio abordado por la maestra Georgina Núñez sobre la economía y el gasto del medio ambiente, ya que esto contribuye a resolver esa falsa dicotomía entre el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente. Hace un buen rato que en una ocasión leí de un defensor de la educación la siguiente pregunta: si les parece muy costoso educar, pregúntense cuánto cuesta la ignorancia. De igual manera, debíamos ahora preguntarnos, si es costoso preservar el medio ambiente, preguntémonos cuánto cuesta destruirlo. Ahí está la importancia de las estadísticas ambientales. Simplemente como un dato anecdótico curioso, ayer habíamos organizado entre Canadá, los Estados Unidos y México un evento sobre la mariposa monarca y su preservación, que fue tema, por cierto, de la reunión trilateral entre los presidentes Peña Nieto, Obama y el primer ministro Harper, porque la bella mariposa se encuentra ante un serio problema de extinción. Lamentablemente, precisamente fue ese cambio climatológico que trajo una tormenta de nieve ya en marzo, lo que nos llevó a tener que cancelar al evento, pero que desde luego restableceremos e invitaremos a todos ustedes. Ahí está una señal más de la amenaza de ese cambio climatológico y del valor de la preservación del medio ambiente. Creo sinceramente, para concluir, que esta mesa redonda es una clara muestra de ese valor agregado que aporta nuestra organización y felicito por ello esta iniciativa de la Secretaría General de la OEA. Les agradezco mucho su atención y desde luego la invitación y palabras de nuestro moderador, Alfonso Quiñones. Muchas gracias.